Bueno, vamos a ver primero el planteamiento de este problema. Se comenta que en la sección de formado de una fábrica de plásticos se extiende una lámina continua de plástico, digamos es un rollo, que contiene las siguientes características. Tiene medidas de 4 pies de ancho, este es el ancho, 0.04 pulgadas de espesor, este es el espesor, y se está laminando a una velocidad constante de 30 pies por minuto. Esa sería la velocidad, digamos, es la velocidad con la que esta lámina se está moviendo. La temperatura inicial de la lámina es de 200 grados Fahrenheit. Acá está, cuando se expone al aire circundante. Y una sección de 2 pies de largo de ella se sujeta a flujo de aire a 80 grados Fahrenheit con una velocidad de 10 pies por segundo. Entonces, bueno, una sección de esta lámina de 2 pies de largo, este es el largo, se va a sostener o se va a someter más bien a un flujo de aire con estas características. Como el flujo de aire está mayor, menor velocidad más bien, esta placa se va a enfriar. Se comenta que este flujo de aire se está sometiendo por arriba y por abajo de la placa a lo largo de las superficies perpendiculares a la dirección del movimiento de la propia lámina, como se muestra en esta figura. Hay que determinar primero la razón de transferencia de calor de la lámina de plástico hacia el aire por convección forzada y además por radiación. Ese es el inciso A, entonces, la razón de transferencia de calor por convección forzada y además por radiación. El inciso B, la temperatura final de la lámina en la sección donde se está enfriando. Eso es lo que pide el ejercicio. Se nos dan los datos de propiedades físicas del plástico, conductividad térmica, que le vamos a llamar K, de 0.01623 BTU por hora, grado Fahrenheit pie. El número de Prandtl es 0.72. La viscosidad es 0.7344 pies cuadrados por hora. O bien 0.204 por 10 a la menos 3 pies cuadrados por segundo. Además, se nos da un dato de radiación, que es la emisividad de la lámina, de 0.9. Este dato se interpreta de la siguiente manera. Digamos que esta lámina, de acuerdo a la ley de Stefan Boltzmann, va a tener el 90% de la radiación que tiene el cuerpo negro. Esto lo vamos a analizar en el desarrollo. A eso se refiere esa emisividad. Además tiene una densidad de 75 libra masa por pie cúbico, capacidad calorífica a presión constante de 0.4 BTU por libra masa, grado Fahrenheit, y ese valor de emisividad. Entonces, esos son los datos de este ejercicio. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Bueno, para la resolución voy a utilizar como calculadora la plataforma que les he ido comentando, que se llama Google Colab. Pueden ingresar aquí a la página oficial, es colab.research.google.com. Aquí previamente copié el enunciado del problema como una imagen. Y bueno, la ventaja es que aquí nosotros podemos, además de tomar notas, podemos ir realizando los cálculos. Digamos, aquí voy a escribir como texto. Me deja insertar texto, insertar código. Vamos a escribir los datos.
del problema. Entonces, bueno, los datos ya los voy a guardar como variables. Recordemos que esta plataforma utiliza el lenguaje de programación Python para realizar los cálculos. Bueno, la sintaxis es sencilla. Yo aquí voy a definir cada una de las variables que estamos analizando. Con las siguientes características. Yo tengo que conductividad térmica es 0.1623 en unidades de BTU por hora, grado Fahrenheit, pie. Este número me lo va a guardar en la constante K, y todo lo que yo escriba con un gato son comentarios. Como comentarios voy a poner las unidades, etcétera. Voy a utilizar el número de Prandtl como 0.7202. Esa dimensional. Voy a utilizar la viscosidad como V, que era, bueno, la tenemos acá, 0.7344. Profe, por ejemplo, para la viscosidad sería conveniente tomarla ya como pie cuadrado sobre segundo, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, la podemos tomar directo. Gracias, 204. Le pongo directo pie cuadrado sobre segundo. También podría ser la velocidad. Estas son las constantes físicas, digamos. Profe, ahí en viscosidad es por 10 a la menos 3. Físicos. Muchas gracias. 204 por 10 a la menos 3. Son pies cuadrados por segundo. Aquí por 10 a la menos 3 se pone menos 3, muy similar a otras plataformas como Excel, MATLAB, incluso Moodle también lo acepta así. Todas estas son constantes físicas. Tengo CP, que en este caso no depende de la temperatura, lo tomo directamente como 0.4 BTU por libra masa, grado Fahrenheit. Todas las unidades las estoy especificando. Realmente solo va a guardar el número, pero le pongo gato para comentar las unidades como una referencia para nosotros y para ustedes. La emisividad, le voy a llamar solo E, es de 0.9. Entonces, bueno, aquí estaríamos guardando todas las variables. Si yo corro esto, esas son datos físicos. Si yo le doy ahí correr en esta flecha, ejecutar celda, ya lo guardó. Yo le puedo decir, por ejemplo, con el comando print, ¿cuánto vale, por ejemplo, el número de Prandtl? 0.7202. Entonces, todas estas ya están guardadas. Vamos a retomar los datos. Aquí yo voy a poner como datos las dimensiones de la placa. Bueno, eso ya lo tengo aquí. Acá arriba. Las dimensiones son las siguientes. Ancho de 4 pies, espesor de 0.04. Ancho son 4 pies. Espesor de 0.04. En pulgadas. Eso lo tendremos que transformar. Velocidad de 30 pies por minuto. Entonces aquí estamos definiendo, digamos, todas las variables que este programa va a usar. El largo es de 2 pies, etcétera.
La temperatura de la lámina son 200 Fahrenheit. La temperatura del aire son 80 Fahrenheit. Entonces pongo T lámina. Son 200, lo voy a poner igual en Fahrenheit. Temperatura del aire, que sería la T infinito. Me dice que son 80. Y le pongo las unidades así, Fahrenheit. Ok, aquí me marcó error porque no le puse gato en los pies. Entonces, la velocidad del aire es lo único que me falta. 10 pies por segundo. Le voy a poner B aire, que sería de 10 pies por segundo. Entonces, bueno, para la solución, ¿Le lo faltó primero la densidad, ¿no, profe? nos faltó la densidad. Ok. Gracias. Sí, 75 libra masa por pie cúbico. Listo. Gracias. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es calcular el régimen de flujo, calculando el número de Reynolds. Una de las ventajas de esta plataforma es que me permite dar formato al texto. Por ejemplo, si yo coloco un símbolo de gato, me coloca eso como un título principal. Si coloco dos símbolos de gato, me coloca esto como un subtítulo. Puedo escribir ecuaciones. Esto se hace encerrando la ecuación entre signos de pesos. Por ejemplo, yo puedo escribir el número de Reynolds es igual a, y me lo va a escribir aquí como ecuación. La forma de escribir estas ecuaciones utiliza un método que se llama LaTeX para escritura de ecuaciones. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el inciso A, la transferencia de calor por convección y radiación. Entonces, como les comentaba, primero hay que calcular el régimen de flujo. El régimen de flujo se calcula como la velocidad por la longitud. Esta es la velocidad del aire. La longitud de la placa entre la viscosidad. Entonces, esto nos debe dar 1.96. Y de acuerdo a esto, lo voy a escribir aquí. Sería la velocidad multiplicado por la longitud entre la viscosidad. Si en lugar de esta V quieren que aparezca tal y como está la letra, me parece que es mu, se escribe así. Se escribe una barra invertida y el nombre de la letra griega para que escriba nu. Entonces así se calcula el número de Reynolds. Si quieren ejecutar el cálculo, agrego una celda de código acá arriba y defino que el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad. Le llamé B aire por la longitud. La longitud es el largo. Ok, es el ancho. Vamos a ver la geometría. Sí. Es la longitud a través de la cual este aire hace contacto con la lámina. Entonces es la longitud en este sentido. Debería de ser entonces 4 metros. Voy a tomarlo directo como ancho. Entonces ahí escribiría yo ancho. Y eso lo divido entre la viscosidad.
A la viscosidad le llamé V, que es V. V nada más. Entonces, bueno, si quieren saber cuánto vale el Reynolds, imprimimos ese valor y nos da 196,000. También ustedes pueden aquí mismo programar. Por ejemplo, si el Reynolds es menor al número de Reynolds crítico, que vimos que era 5 por 10 a la 5, como está acá en la diapositiva. Si es menor a 5 por 10 a la 5, va a ser flujo laminar. Entonces, bueno, este número sí es menor a 5 por 10 a la 5, debe ser laminar. Si lo quieren especificar aquí, el comando es si ese número es menor, luego 2 puntos, enter. Y aquí vamos a poner que imprima, por ejemplo, el régimen es laminar para este flujo. También pueden hacer que imprima el número, pero ya lo tenemos allá arriba. Lo voy a dejar así nada más. Pueden decirle, si no, que imprima el régimen es turbulento, por ejemplo. Entonces lo vuelvo a correr. Me dice el régimen es laminar para este flujo. Es laminar entonces, por lo que yo voy a aplicar las correlaciones laminares para el número de Nusselt. Aquí yo las copié a la diapositiva. Tenemos que para flujo laminar, entonces, el número de Nusselt promedio a través de toda la placa, que es igual al coeficiente convectivo por la longitud entre la conductividad térmica, se calcula con esta relación, 0.664 por el Reynolds a la 0.5 por el Brandt a la 1/3. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Si lo quieren escribir aquí como texto, por ejemplo, podrían poner cálculo, el número de Nusselt. Vamos a usar esta correlación. Para laminar, aquí yo lo voy a escribir como ecuación, lo pongo entre 4 signos de pesos. Entonces Nusselt es igual a, era 0.664 por el Reynolds. El superíndice es 0.5. Reynolds a la 0.5. Si quieren escribir elevado a, ponen un circunflejo y el número aquí sería 0.5. Si quieren escribir subíndice, si no lo escribe bien, se colocan llaves para que todo esto lo eleve o lo considere un superíndice o un exponente. El subíndice es con guión bajo. Guión bajo L me genera esto. Y eso me falta por el número de Brandt a la 1/3. A la 1/3. Ok. Entonces es a la 1/3. Esa es la correlación que voy a usar. Entonces agrego una nueva celda de código. Y voy a escribir Nusselt igual a 0.664 por el Reynolds que acabo de calcular. Para elevar en la celda de código se utiliza doble asterisco, elevado a la 0.5. Y eso por el Brandt, elevado también a la 1/3. Este sería el cálculo, entonces le pido que imprima el número de Nusselt. Y debe ser 263. Sí, da 263.6.
que es 0.664 por esto. Este es el Reynolds a la 0.5, este es el número de Prandtl a la 1/3. Como ya conozco yo el número de Nusselt, entonces yo despejo el coeficiente convectivo de transferencia de calor, que sería Nusselt por conductividad entre la longitud, que en mi caso es el ancho. Este sería el cálculo. Si hacemos el cálculo acá, voy a añadir una nueva celda, el cálculo del coeficiente convectivo de transferencia de calor sería despejándolo de allá arriba. H sería igual a Nusselt por K entre L, por la conductividad térmica entre la longitud. Si quieren que aparezca en dos filas o dos renglones, se escribe como una fracción. Fracción Nusselt y luego se pone algo así. K entre L. K va arriba. Ok, este es el comando para escribir la ecuación. No es necesario que lo aprendan a fondo, simplemente lo pongo como referencia. Esto es para escribir en LaTeX esta ecuación. Entonces, bueno, pongo el código y voy a calcular H. H entonces sería Nusselt por K, que ya tengo guardada, entre el ancho de la placa. Igual, imprimo H. 1.069 o 1.07 de acuerdo aquí al libro con el análisis dimensional, que es 0.0163 BTU por hora, pie, grado Fahrenheit, entre 4 pies, por el número de Nusselt que es adimensional, nos da 1.07. Este es el cálculo del coeficiente convectivo de transferencia de calor, que nos va a servir para calcular la transferencia de calor a través de esta placa. Muy bien, ya habiendo calculado el coeficiente convectivo de transferencia de calor, H, a partir del número de Nusselt, nosotros ya podemos calcular el inciso A, que corresponde al cálculo de la transferencia de calor que se tiene a través de este medio. En realidad es aire que está enfriando esta lámina de plástico que se encuentra a cierta temperatura. Si nosotros tomamos como la ley de enfriamiento de Newton, la temperatura de la superficie de la placa es 200 grados Fahrenheit, la temperatura del medio circundante, que es aire, es 80 grados Fahrenheit. Entonces, el flujo de transferencia de calor es igual a esa área, el área que tiene esta lámina de plástico, que se calcularía como estos dos pies de largo por el ancho es este, por dos lados. Vamos a suponer que el aire está circulando por arriba y por abajo de la lámina. Entonces es igual a esa área por el coeficiente convectivo de transferencia de calor por la diferencia de la temperatura de la superficie de esta lámina menos la temperatura del aire circundante. Entonces lo primero que hay que calcular es el área superficial. Esa área de la superficie, aquí la calculamos, son 2 pies por 4 pies por 2 lados.
Ya tenemos el coeficiente convectivo y transferencia de calor y las dos temperaturas, por lo que podemos calcular ya el flujo de transferencia de calor. Ese va a ser el flujo de transferencia de calor por convección. Además, solamente por la temperatura de 200 grados Fahrenheit, esta lámina de plástico también está transfiriendo cantidad de calor, particularmente por radiación. Vamos a calcular primero la cantidad de calor por convección. Ok. Entonces, para esta transferencia de calor, usamos el de enfriamiento de Newton. Ya vimos que lo voy a escribir aquí como ecuación. Calor es igual a el área de la superficie por el coeficiente convectivo de transferencia de calor por la temperatura de la superficie menos la temperatura infinito. Creo que es algo así. Voy a buscar rápidamente cómo se escribe infinite en LaTeX. Es esto. Diagonal invertida INFTI. INFTY. Me faltó la diagonal invertida. Bueno, ahí está. Entonces ahora el área se va a calcular como, le voy a llamar a S, y es el ancho por el largo por 2. Acá arriba vimos los datos. Largo es de 2 pies. El ancho es de 4 pies. 2 por 4 por 2 caras. Son 2 caras en esta sección transversal. Entonces eso nos debe dar 16. Si yo imprimo este valor, nos da 16. Son metros cuadrados. Ok. Entonces, para el coeficiente convectivo de transferencia de calor, vamos a utilizar esta relación. Le voy a llamar Q convectivo, que va a ser igual a AS por el H que ya calculé, por la diferencia de temperaturas. A TS le llamé temperatura lámina. A temperatura del aire le llamé T de aire. Por acá lo tengo arriba. T aire. Ok. Eso en grados Fahrenheit. Entonces, esa es la transferencia de calor por convección. 2053. Las unidades deben ser BTU por hora. H tiene unidades de BTU por hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit, por el área, por 200 menos 80 nos debe dar 2054. Esa es la transferencia de calor por convección en unidades de BTU por hora. Sin embargo, además de esto, nos piden la transferencia de calor por radiación. Por radiación vamos a recordar el concepto de la radiación del cuerpo negro antes de realizar el cálculo. Porque propiamente esa lámina que tenemos nosotros aquí, además de transferir energía por convección, lo hace por radiación. Recordemos que la transferencia de calor por radiación se da hacia el medio circundante por una diferencia de temperatura. Tan solo por la diferencia de temperatura
esta lámina desprende calor por radiación, que es una cantidad de energía que se está transfiriendo continuamente al medio circundante, solamente por la diferencia de temperaturas. Bueno, vamos a recordar un concepto básico, que es la ley de Stefan-Boltzmann. La ley de Stefan-Boltzmann rige el mecanismo de transferencia de calor por radiación. Básicamente nos dice que la máxima razón de radiación que se puede emitir desde una superficie a una temperatura Ts está relacionada con esta ecuación. La máxima cantidad de energía transferida por radiación es proporcional al área, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura de la superficie, donde la constante de proporcionalidad es esta letra sigma, que vale 5.67 por 10 a la menos 8, en unidades de watts por metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Esta es la constante de Stefan-Boltzmann. En unidades de BTU por hora, estas son las unidades del sistema inglés, 0.1714 por 10 a la menos 8, BTU por hora, pie cuadrado, grado Rankine a la cuarta. Hay un caso específico de la radiación llamado la radiación del cuerpo negro, que es un caso especial de esta ley de Stefan-Boltzmann, cuando una variable que se llama emisividad vale 1. Bueno, de inicio, ¿qué es un cuerpo negro? Es una superficie idealizada que emite radiación a esta razón que se le va a llamar Q emitida. Y la radiación emitida por este es la radiación del cuerpo negro. Entonces, a grandes rasgos, este es un modelo de un cuerpo que emite cierta cantidad de radiación con una emisividad igual a 1. Si nosotros lo aplicamos para una superficie en específico, vamos a considerar lo siguiente. Como comentamos, la radiación emitida por todas las superficies reales en realidad es menor que la superficie emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura. Un cuerpo negro se llama así porque absorbe la mayor cantidad de radiación posible. Entonces, cualquier otro cuerpo va a emitir por radiación una cantidad de calor transferida que es mayor a la del cuerpo negro. Como sabemos, la relación entre una cantidad de calor por radiación emitida de un cuerpo normal o un cuerpo negro, se utiliza la llamada emisividad, que digamos que a partir de la ley de Stefan-Boltzmann representa la eficiencia con la cual la energía es emitida por radiación. Para nuestro caso, para el plástico, nos dicen el valor de la emisividad, que es 90% o 0.9. Pero aquí, por ejemplo, se representan otros valores de emisividad para diferentes materiales. Aluminio, 0.07, cobre, 0.03, etc. Notamos que los metales, por ser muy buenos conductores, tienen emisividades muy pequeñas. Y, por ejemplo, vamos a buscar aquí si viene algo de plástico o algún polímero. No viene directamente plástico o polímero, pero viene algo similar que, por ejemplo, vegetación. Está formada por algunos carbohidratos y proteínas que se pueden considerar polímeros. Más o menos la emisividad de la vegetación es similar a la del plástico, que nos dieron como dato de 0.9. Bueno, habiendo hecho este paréntesis, ya
nos damos una idea más o menos de cómo podemos calcular la transferencia de calor por radiación. La transferencia de calor de esta lámina de plástico por radiación se calcula a partir de la ley de Stefan Boltzmann, considerando un 90% de la radiación del cuerpo negro. Esto de aquí es la radiación del cuerpo negro. La constante de Stefan Boltzmann por el área por la diferencia de la cuarta potencia de las temperaturas. Y este 0.9 representa la emisividad. Entonces, esa es la transferencia de calor por radiación en esta lámina de plástico. Si la queremos calcular, bueno, vamos a definir la constante de Boltzmann, sigma, que es 0.17 por 10 a la menos 8 en BTU por hora, pie cuadrado, Rankine a la cuarta. Entonces yo aquí voy a poner sigma 0.17 por 10 a la menos 8, 1714 por 10 a la menos 8. BTU por hora, pi al cuadrado, Rankine a la cuarta. Entonces eso vale la constante de Boltzmann. Vamos a calcular entonces, aquí voy a poner la ecuación como texto para la transferencia de calor por radiación. Voy a escribir aquí la ecuación. Calor por radiación es igual a la constante de Boltzmann que llamo sigma. Las letras griegas se escriben con una barra invertida y el nombre. Epsilon es la emisividad por el área. Okay. Por la diferencia de temperaturas a la cuarta. Sería la temperatura de la superficie a la cuarta menos la temperatura del aire, que le llamamos T infinito, INF, TI me parece, y la cuarta. Quiero que el infinito sea su índice. Esa es la ecuación que vamos a escribir. Entonces, acá abajo yo tengo que calor por radiación va a ser igual a, le llamé E a la emisividad, le llamé S a la constante de Boltzmann, AS al área, tengo T de la lámina, menos T del aire. Y aquí simplemente imprimo. Profe, A la 4, ¿no, profe? ajá, le falta subir a la 4. Es a la cuarta, muchas gracias. Para potenciar es doble asterisco. Y vamos a ver si no hay ningún error. Aquí nos dio 38. Acá en la diapositiva. Es que sí convirtió las temperaturas, profe, a Rankine. No, es cierto, no están convertidas a Rankine, deben ser en Rankine. Las temperaturas están en Fahrenheit. Para convertir a Rankine, la debemos multiplicar por 1.8. Si quieren investigar la ecuación, por ejemplo, yo voy a convertir 200 Fahrenheit a Rankine. Ok, se suma más bien. Para convertir de Kelvin a Rankine sí se multiplica por 1.8.
Hay que sumar 459.67 al valor de 200 grados Fahrenheit. Entonces lo que voy a hacer en el código es elevar a la cuarta, pero cada temperatura más 459.67. Esto me daría la temperatura de la lámina en Rankine. Y esto me daría, copié mal, la temperatura del aire en Rankine. Más. Entonces, si corro, nos da 2580. Sí, hay que tener cuidado con las unidades. 2585. 2580. Bueno, es un valor similar, probablemente por los decimales de aquí. Le quería comentar, profe, por ejemplo, nosotros lo llegamos a manejar nada más como 460 redondeado. ¿Sí está bien hacer ese tipo de redondeo o no? Sí, no debe de cambiar mucho. De hecho, si ves, solamente te da 5 unidades de variación. Que si quieres saber, por ejemplo, el porcentaje de error, es lo que nosotros calculamos menos 2585. Lo voy a poner así para que salga positivo. Y sí lo puedes hacer realmente. En el sentido estricto, sí es 459.67, proviene de una escala de temperatura termodinámica que se define en la segunda ley. Y en este caso, si quisiera saber el porcentaje de error, considerando que 2585 es el valor correcto, te debe dar menos del 1%, algo así. Esto lo voy a multiplicar por 100. Te da 0.18% de error, que es prácticamente nada. Está dentro del rango. En general, en ingeniería se considera 1 hasta 5% de error todavía podría ser aceptable. Esto es porque los BTU son una unidad de temperatura muy grande. Muy bien. Para solucionar el inciso A, ya para terminar este inciso, se pide la transferencia de calor total, que no es más que, le voy a poner Q, su índice total, que va a ser igual a la transferencia de calor por convección. Pongo guión bajo y entre llaves lo que quiero que sea como subíndice a la transferencia de calor por radiación. Entonces, bueno, le llamo Q total también, que sería Q por convección, la tengo aquí, más Q por radiación. Voy a imprimir. Nos da 4633.5 en unidades de BTU por hora. 4639 es el resultado del libro de texto, que es muy similar. Entonces, esta es la solución del inciso A. Esa lámina transfiere esa cantidad de calor por radiación, pero también transfiere cierta cantidad de calor por convección, tan solo por el movimiento del aire alrededor de su superficie. Entonces se está enfriando por esos dos mecanismos de enfriamiento. Para el siguiente inciso, se nos pide la temperatura de la lámina en la sección que se está enfriando.
Bueno, para esto es sencillo, ya que tenemos la transferencia de calor, podemos utilizar directo un balance de energía. El balance de energía nos dice que la cantidad de calor transferida es igual al flujo másico por la capacidad calorífica por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces yo sé la transferencia de calor o el calor transferido, sé el CP, sé la temperatura inicial, que es T1, pero no sé la temperatura final ni el flujo másico. Para el flujo másico, aplicamos directamente la relación siguiente. Vamos a deducirla a partir de la siguiente ecuación. Bueno, nosotros sabemos que el flujo volumétrico, le voy a llamar flujo volumétrico una vez con un puntito, es igual al volumen por unidad de tiempo. El volumen por unidad de tiempo se llama caudal o flujo volumétrico y se puede calcular como la masa por... Ok, tenemos densidad. Densidad es igual a masa entre volumen, entonces volumen es masa entre densidad. Entonces lo voy a calcular como masa entre densidad entre tiempo. Y esto sería igual a flujo másico. Yo asocio masa entre tiempo por densidad. Ok, flujo másico por densidad. Si yo requiero flujo másico, entonces es densidad por flujo volumétrico. Esto es densidad y el flujo volumétrico se calcula como área por velocidad. Entonces, esta ecuación de aquí representa el flujo másico del plástico, que es igual a la densidad del plástico por el área del plástico por la velocidad. Si quieren hacerlo a detalle, para que quede un poco más claro, yo partí de la ecuación de flujo volumétrico, que le llamé B con un puntito, que esto es volumen del plástico. Si quieren le ponemos directo ya con las notaciones. Entre tiempo. Y esto es igual a flujo másico por densidad. Flujo másico por densidad. Yo ya asocié masa entre tiempo. Y el flujo volumétrico, si yo despejo de ahí, flujo másico es flujo volumétrico entre densidad. Yo sé que flujo volumétrico es igual a volumen por tiempo, que dimensionalmente es igual a velocidad, una distancia, por ejemplo, por área me da un volumen entre tiempo. Esto es velocidad. Flujo volumétrico es igual a velocidad por área, que es la ecuación que tenemos ahí. Bueno, ya para finalizar el ejercicio vamos a calcular la temperatura final de la lámina, como lo mencionábamos, por medio de un balance de energía. Entonces, primero hay que determinar cuál es la tasa de movimiento de las láminas. Ya estábamos comentando esto. Por unidad de tiempo. Bueno, vamos a analizar el planteamiento. En este caso, entonces, estamos considerando
que este sistema es un rodillo que está en movimiento y que está desplazando láminas de este plástico. La velocidad con la que se desplaza lo calculamos a partir de la velocidad lineal. Entonces lo vamos a escribir aquí ya para finalizar. Cálculo de la temperatura final lo voy a escribir como ecuación. Yo quiero flujo másico para escribir M con un puntito arriba es dot, con una barra invertida y entre llaves la M, para que me lo escriba así. Bueno, eso sería igual a la densidad, que se escribe ρ con una barra invertida y ρ con H, por el área de la sección transversal, por el volumen, no es volumen, por la velocidad con la que se mueve el plástico. Aquí ya se transformó a pies por segundo. Entonces sería velocidad, le voy a poner V para que sea velocidad del plástico. Por el área de la sección transversal. Bueno, entonces para calcularlo, le voy a llamar M nada más. Será igual a la densidad. Le llamé densidad. AC lo vamos a calcular con las especificaciones de la lámina, que tiene 4 metros, no, son 4 pies de ancho por el espesor de 0.04 entre 12. Este 12 convierte el 0.04 de espesor que teníamos aquí a pies. Entonces, bueno, esa operación la vamos a hacer por la velocidad. Entonces sería densidad por el espesor. Lo voy a convertir a pies por, me parece que le llamé ancho. Y eso por la velocidad. Le llamé velocidad. Acá la tengo arriba. ¿Qué es esto? En pies por minuto. Si yo quiero transformar a pies por segundo, lo divido entre 60. Esa sería la operación. Es densidad por el espesor, por el ancho. Esto me da el área convertido a pies cuadrados por la velocidad entre 60. Entonces nos debe de dar 0.5. Eso en unidades de libra masa por segundo. Entonces esto me da en libra masa por unidad de segundo. Y ya para finalizar, la temperatura final se despeja del balance de energía, donde tenemos que el flujo másico por el Cp por el delta T es igual a la cantidad de calor transferida, que le llamé Q total. Entonces le llamé Q total, que es igual al flujo másico. Lo voy a escribir dot M por el Cp por T2 menos T1. Pongo guión bajo para que se ponga como un subíndice. Ok, y si despejo, despejando T2,
va a ser igual a T1 más la cantidad de calor total entre flujo másico por Cp. Lo voy a escribir así, fracción de Q total entre flujo másico Cp. Sería flujo másico Cp. Yes. Bueno, aquí vamos a ver qué me faltó. Listo. Entonces, calculando, finalmente tengo T2 sería igual a T1. Creo que ya la tengo. Le llamé T lámina menos. Bueno, aquí sería más. Le voy a poner menos Q total porque el calor lo está perdiendo la lámina. Entonces aquí debería de ser menos. Menos Q total entre flujo másico Cp. Pongo menos Q total entre M por, le llamé Cp. Eso nos debe dar más o menos 193. Temperatura de la lámina es de 200, la estamos enfriando con un flujo de aire. Nos debería de dar un valor menor. Le llamé Q total a la cantidad de calor total. Bueno, tuve un error, vamos a revisar el error. T1 menos la cantidad de calor Q total entre flujo másico por Cp, que debería de ser 200 más Q total entre flujo másico Cp. Me faltó este factor. Eso entre 3600 para convertir BTU por hora a segundo. Voy a poner aquí. $193.5, esto en grados Fahrenheit. Ese sería el resultado. Entonces, bueno, ya como conclusión, como es un sistema de enfriamiento donde estamos eliminando calor por medio de convección a través del flujo del aire y por medio de radiación de manera continua, tan solo por la diferencia de temperaturas. En este caso se da un decremento de temperatura. La temperatura baja más o menos como menos 6 grados Celsius. Menos 6, menos 7. La temperatura final nos dio 193 punto y tantos grados Fahrenheit. Nos dio 0.56. Entonces, bueno, la temperatura bajó muy poco realmente. Esto probablemente por la velocidad con la cual se están moviendo estas láminas, etc. Esa sería la conclusión. Si ustedes quieren experimentar con estas variables, por ejemplo, podrían modificarlas. Por ejemplo, estos datos físicos no son modificables a menos que cambiáramos el material, pero podríamos cambiar las dimensiones de la placa, el espesor, la velocidad con la que se mueve, por ejemplo.
la temperatura inicial, etcétera, o la velocidad del aire. Si yo cambio cualquiera de estas variables, eso se va a ver reflejado en todos los términos. Teniendo en cuenta que si yo cambio la velocidad o el ancho o la viscosidad, puede cambiar el régimen. Si cambia el régimen a turbulento, tendríamos que calcular el número de Nusselt con la ecuación del Nusselt turbulento, que bueno, no es complicado, no es nada del otro mundo. La tenemos escrita aquí. Simplemente habría que cambiar este factor. 0.037 por el Reynolds a la 0.8 por el Prandtl a la 1/3. Profe, ¿me puede explicar, bueno, otra vez el por qué tomamos calor negativo? Sí. Si en esta ecuación en el balance de energía tomamos el calor negativo porque se extrae de la lámina. Digamos, estamos haciendo un balance de energía dentro de la lámina, considerando nuestro volumen de control al ser un sistema abierto, como todo este volumen. Entonces, por convención de signos, cuando haces un balance de energía y el calor se desprende o se pierde del sistema, es negativo. Ahí nosotros, bueno, sabemos cómo es un enfriamiento que esta lámina va a ceder calor. Entonces, por eso tomamos el calor negativo. Ah, ya entendí, es porque la lámina pierde el calor, ¿verdad? Sí, pierde calor. Si fuera positivo, si ganara calor sería un calentamiento. Y nota que este signo sería positivo. Y en lugar de disminuir, la temperatura aumentaría. Entonces, bueno, casi todos los ejercicios que hagamos de estos va a ser con pérdida de calor. No necesariamente, puede ser también calentamiento. En este caso fue un enfriamiento de una lámina, pero no, o sea, podemos analizar, de hecho el siguiente tema es un intercambiador de calor, donde un fluido pierde calor, pero el otro fluido gana esa cantidad de calor. Podría analizarse tanto para enfriamiento o calentamiento. Ah, sale, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, les voy a compartir este archivo, esta libreta, se llama libreta de Google Colab, donde ustedes pueden experimentar aquí cambiando los datos. Se los paso como un enlace y ya luego están viendo este video que está siendo grabado. En los comentarios de este video voy a poner este archivo. Aquí ustedes pueden modificar directamente los datos. Pueden modificar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo incremento la velocidad del aire, por ejemplo? Era 10 pies por segundo. ¿Dónde uso la velocidad del aire? La uso en el Reynolds. La uso vamos a buscarla ahí, en el Reynolds. Nada más. Solo para el régimen de flujo. Entonces eso puede modificar el régimen de flujo. Si aumenta el aire lo suficiente, puede que sea flujo turbulento. Tendríamos que agregar otra cláusula, otra celda quizá, donde si el Reynolds está en el régimen turbulento, utilicen la otra correlación. Podríamos aumentar también la velocidad de la lámina, por ejemplo. ¿Qué pasaría si a esta lámina, por ejemplo, yo le aumento o le cambio la velocidad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si le doblo la velocidad con la que se mueve la lámina? Le puse ahora 60. Voy a ir aquí a entorno de ejecución, ejecutar todas. Esto va a ejecutar celda por celda desde el inicio del programa. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, aquí yo no he utilizado la velocidad de la lámina, el régimen sigue siendo laminar. En el Nusselt sigue siendo laminar. Coeficiente de transferencia de calor no ha cambiado, pero donde sí cambia es en el cálculo de la transferencia de calor. El flujo másico con una velocidad de 60 más bien libra masa por... no, la velocidad la expresamos como 60, pero unidades de pies por minuto. Entonces esto se vio reflejado en un cambio del flujo másico de la lámina que nos dio 1 libra masa por segundo. Y vean que si yo aumento la velocidad de la lámina, esto se ve reflejado en que se enfríe menos. Bueno, la razón por la cual pasa esto es por una variable que se llama tiempo de residencia. Como la lámina pasa muy rápido a través del volumen de control que es el aire, no cede calor lo suficientemente bien o no cede calor de manera más eficaz. Si yo en cambio hiciera la lámina más lenta, en lugar de 60 le voy a poner una velocidad más baja, como de 10 pies por minuto. Vamos a ir al final. Vemos que el flujo másico ahora es más lento, 0.16 libra masa por segundo. Y vemos que la temperatura realmente baja todavía más. Baja hasta 180 grados Fahrenheit. Entonces esa variable es importante que se llama tiempo de residencia, que me dice que va a estar en mayor tiempo en contacto térmico la lámina de plástico con el flujo de aire. Eso es lo que podemos deducir de este ejercicio.